Bueno, Bien. ahí estaba parte de la entrevista, Sí, ¿no? Que una dio lectura Cristina 100% Fernández de Kirchner. política. Obviamente no hace Totalmente. alusión alguna a la cuestión jurídica, a la cuestión judicial, a los fallos, en este caso de la Cámara, ni al expediente. Simplemente se ciña a decir que bueno, que es el Día de la Lealtad en Comodoro Pi. Y que que Comodoro Pi trabaja a destajo de esto y también del pedido de desafuero y detención de Julio Debido. Vamos a hablar con Néstor Pitrola, que está aquí con nosotros. Él presentó el primer proyecto de desafuero de Debido, y con Juan Carlos Villalonga, diputado por Cambiemos. Bienvenidos a ambos. Víctor, ya lo hemos saludado. Bienvenidos. ¿Tuvieron oportunidad de ver la entrevista de Cristina el día de hoy o no? No, yo no. Pero acabo de escuchar algo. ¿Y están de acuerdo con esto que dijo, que Comodoro Pi trabaja a destajo? Absurdo. No. Ella hace lo mismo que Cambiemos cuando dice que se utiliza electoralmente el caso Maldonado. Son parte de la realidad política argentina. Y la cárcel de Debido es un problema jurídico, judicial, tiene 32 causas, 5 procesamientos. Nosotros creemos que debe estar preso hace rato y que en todo caso hoy puede haber habido una presión política para hacer algo que la justicia debió hacer hace rato. Porque Debido tiene mucho poder para obstaculizar una investigación hace mucho tiempo. Entre otras cosas está la gobernadora de Santa Cruz por la causa Río Turbio. Así que creemos que la justicia llega tarde, pero llega. Sí, yo te diría causas en torno a Río Turbio hay desde el año 2010 formalizadas. El caso específico, por el caso que recién se relataba de el vínculo con la UTN, esto está formalizado desde el año pasado. O sea que la noticia en todo caso es la demora en que llegan estas decisiones o este pedido de desafuero. Claro. Sino no la noticia es que acá se precipitó algo por fuera de los tiempos previsibles. Acá los tiempos están muy demorados en una causa que la cantidad de pruebas y las irregularidades son manifiestas y son muchísimas. Digamos, el caso de la UTN, la triangulación y las contrataciones directas que se hicieron a través de la Universidad, la UTN filial Río Gallegos, es una de las tantas irregularidades que hay en torno al proyecto Río Turbio. Digamos, recordemos sobre precios en la usina, sobre precios en la línea de transmisión que va desde Pico Truncado a Río Gallegos. Es decir, allí hay una cantidad de yo diría, causas o de procesos que están en investigación en la justicia. Perdón, y el juez ya pidió el desafuero. ¿Cuándo se podría juntar diputados para votar esto? A ver, lo que no llegó todavía es la comunicación del juez hacia la Cámara de Diputados. Ya la pidió, o sea, va a llegar hoy o mañana. Claro. Sí. Es cosa de horas. Por eso, una vez que llega, inmediatamente se convoca a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que tendrá que dictaminar para poder llevarlo al recinto. Y la pregunta es, en este caso, en su bloque, que en su momento no acompañó, ¿va a acompañar? Absolutamente, porque lo que no acompañamos fue el pedido por inhabilidad moral de expulsión de la Cámara, que lo consideramos anticonstitucional y una maniobra peligrosa y de golpe parlamentario. En cambio, mi primer proyecto, como vos bien marcaste, del 22 de junio del año pasado, fue cuando el juez Luis Rodríguez, en otra causa de enriquecimiento ilícito, pidió desafuero por allanamiento. Nosotros pedimos en ese momento el desafuero integral, que todavía tiene estado parlamentario, de manera que ahora lo vamos a apoyar absolutamente, y ya tengo la definición de los 4 diputados del Frente de Izquierda que nos sumamos al voto por el desafuero de Debido, porque siempre lo dijimos, queremos que actúe la justicia. Y vamos a impulsar en la Cámara el debate a fondo de los diputados. Porque tampoco la Cámara es una caja registradora de lo que mande un juez. El debate en diputados de toda la trama de la corrupción de la patria contratista. Porque nosotros creemos que hay que abrir los libros, porque quienes llenaron la valija de José López, la corrupción de Debido y unos cuantos más, son 20 o 30 empresas que están en la obra pública, desde el caso Odebrecht hasta Electroingeniería y tantas otras. Y también el grupo IEXA. De la familia presidencial. Nosotros creemos que hay que ir a fondo, porque si no, transformamos en una responsabilidad individual, que por otra parte es lo que quiere hacer Cristina. No era un régimen, no era un gobierno, no era una corrupción de un sistema armado, sino que puede haber un corrupto. No es el caso.
queremos ir a un debate a fondo Bien. sobre la corrupción de la obra pública, porque nos va a ayudar a los argentinos con muchos robos. Imaginen que solo en la causa Odebrecht el sobreprecio del gasoducto del norte se estima en 800 millones de Claro. dólares. Bueno, entonces podemos decir que la izquierda va a apoyar el desafuero de debido. Absolutamente. Esta vez sí. Bien. No, es que siempre apoyamos el desafuero. Pero Lo no- que no apoyamos es la no la expulsión expulsión. por inhabilidad Creo que igual moral. faltarían Exacto, votos está que bien. podrían venir de los justicialistas, A ver, no claro. del kirchnerismo, del justicialismo. Yo creo y quiero creer, cabe pensar que en este caso, si el desafuero, el pedido de desafuero viene por el juez y va al recinto, no vamos a tener los matices o las divergencias que hubo en la anterior discusión, que era por la inhabilidad moral, bueno, Sí. que allí, en todo caso, cabía algunas interpretaciones como la que hizo la izquierda. Yo creo que en este caso va a ser mucho más concreto y espero que nos concentremos en el pedido que hace el juez y en la causa por la cual se le pide el desafuero. Porque si nos vamos a llevar a la discusión a planos mucho más generales, pues probablemente estemos dinamitando una discusión que tiene que ser muy simple y muy concreta. Ahora, más allá del punto concreto, lo que decía Pitrola, ¿ustedes están de acuerdo en ir a fondo, investigar, bueno, Por todas las supuesto causas que de hay que ir a corrupción? fondo con todo, pero y los eso lo que- cómplices, no solo del sector Sí. público, sino también privado. Sí, pero eso lo tiene que hacer la justicia. Es decir, la verdad es que nosotros podemos discutir mucho en la Cámara de Diputados, pero lo que tiene que hacer la justicia, quien tiene que determinar las responsabilidades y las penas que corresponden. Porque acá, y si hablamos del caso de Río Turbio, acá hay responsabilidades que en este caso le competen no solo a Julio De Vido, sino a toda una cantidad de funcionarios de la órbita del ministerio, yo diría gobernadores de la provincia de Santa Cruz, intendentes de Río Turbio, que eran todos cómplices de estas maniobras, porque todos sabían lo que estaba ocurriendo. Recién en el anterior bloque decían que de toda esa cantidad de dinero nadie vio nada en Río Turbio, pero todos sabían que venía esa Claro, cantidad de dinero. ¿sí? claro. Yo también señalo que lamentablemente aquí el sector sindical, los representantes de los trabajadores, eran plenamente conscientes de lo que estaba pasando. Y sin embargo optaron por el silencio, muy tarde. Todo esto pasó porque mucha gente cayó, porque eso significaba, bueno, que la cosa seguía, los empleos y los contratos se mantenían. Bueno, se mantenían con este costo. Hoy el proyecto tiene más debilidad que nunca. Va a haber que demostrar con mucho trabajo que esto es viable. Ahora, Entonces, ¿usted cree lo que quiero decir se va a es- llamar entonces a la sesión especial antes de que cambie la composición de la De Cámara de parte- Diputados el 10 de diciembre? Si llega el pedido del juez, de parte Cambiemos, inmediatamente. A la semana que viene tendríamos que ya tener dictamen de la comisión. Bien. Y el llamado a recinto. Sí. Yo en este punto quiero decir dos cosas, forman parte del debate. Diputados tienen que debatir a fondo el problema de la corrupción por un motivo. Pueden surgir iniciativas para la apertura de las cuentas de las empresas involucradas en la corrupción. De apertura de cuentas, porque rige un secreto comercial que es un cofre donde se guarda el robo a los argentinos. Entonces podemos actuar en función de eso. De hecho, hay ley de información pública de esto, del otro, pero se está preservando determinado secreto comercial que hace a la corrupción de los argentinos. El otro punto es que creo que los mineros del Turbio no deben ser las víctimas. No, ¿En claro, qué se- recién lo hablábamos con no nuestro deben compañero, ser. ¿no? Sí. Acá se ha retrasado la inversión en la mina. Incluso hay industria nacional que puede hacer, y está paralizada en fabricaciones militares, todo lo necesario para los nuevos túneles de la mina para tener el carbón para mover la usina, que es todo el proyecto. Claro. Y está todo parado. De hecho, es el un pueblo escándalo. Ahora- es por la mina, si no el pueblo no sería, que es lo que 28 hablábamos de hace un noviembre rato. y Río Sí. Turbio. Ahora, Son dos y localidades. ecológicamente Exacto. es una mina viable porque vos sabés del tema. Claro. Y A ver, bueno, carbón. como te decía, va a tener que demostrar la viabilidad. O sea que, perdón, puede ser que Tecnológica. no la demuestre y entonces podemos pensar que A ver, puede no a- abrir de vuelta la mina. No, yo creo que el gobierno va a hacer todo el esfuerzo posible y el imposible para que, desde una perspectiva económica, social, los trabajos para terminar la usina y poner en funcionamiento la mina de manera tal de que pueda darle cierta viabilidad a esa inversión que tenemos allí, ese costo hundido tremendo que tenemos, y que sirva para paliar una situación crítica para la población de Río Turbio. Ahora, esto no torna al proyecto viable. El proyecto tiene problemas de concepción desde su origen. Algo también lo mencionó el periodista Diego Cabot. Está en una ubicación que ya hacía que el proyecto sea extremadamente caro.
estamos apelando a explotar, a poner en producción una mina que tiene serias dificultades para que pueda producir carbón suficiente. Estamos hablando de 1.200.000 toneladas. Nunca los produjo. En la época de oro produjo alrededor de 800.000 toneladas anuales. Ahora está produciendo 30.000, 80.000 varía por año. Estamos hablando de 1.200.000. Nunca lo logró. Muy difícil que eso se logre. Por eso se habló de importar carbón. El famoso tren que se mencionaba que iba hasta Río Gallegos, no solo originalmente pensado para exportar carbón, también se especuló que sea para importar carbón vía Puerto de Río Gallegos o vía Chile, Puerto Natales. Y también está el estudio que hizo el propio Devido, que es para convertir la usina a gas, que sería una de las opciones. Esto habla de que desde el minuto cero la concepción del proyecto es equivocada, digamos, tiene serios problemas. Sí, pero el gobierno ya dijo que la idea es continuar con el proyecto y finalizarlo, ¿no? Por una razón, yo te diría, no energética ni económica, sino más bien social. Claro. Ahora, después viene todo el entramado de corrupción, que le agrega más sobrecostos a esto. Y sobre eso podemos agregar la pésima gestión. Una gestión que lleva, por ejemplo, a que en el 2004 había 900 empleados y tengamos cerca de 4.000 empleados, con sueldos altísimos que no se condicen con el nivel de productividad que tenía la mina. Recién también se comentaba, el parque automotor de Río Turbio es escandaloso respecto de cualquier otra comunidad en la Argentina. Eso habla de los desajustes que teníamos en la manera en que se gastaba y cómo se gestionaban los fondos. Claro, pero bueno, el alrededor de parque Río automotor Turbio. en realidad lo que tenía que ver era con los sueldos que cobraban los mineros que no tenían en qué gastarlos, Absolutamente. ¿no? Muchísimos cargos jerárquicos, es decir, no tenía comparación con cualquier otra empresa del Estado. Es decir, todo eso, la mala concepción, la corrupción y la mala gestión hacen de Río Turbio un proyecto muy malo, con un sobrecosto enorme, al cual ahora hay que enfrentar, porque por supuesto no pueden ser la comunidad de Río Turbio la que tenga que pagar esto, porque esto es culpa de más de 40 años de no haber encarado un proceso de reconversión serio. Y acá hay otro tema, que son los 14 mineros muertos en su momento, claro. Que es un caso parecido al de la masacre de Once, ¿no? Donde hay una responsabilidad política de todos los que no invirtieron y llevan a la muerte. En este caso trabajadores, en el caso de Once un montón de trabajadores que viajaban arriba de un tren. El tema, yo creo que Devido debe pagar en muchas causas, porque el tema 11, que es otra causa que lo ha sentado en el banquillo de los acusados, tiene otro antecedente que es el crimen de Mariano Ferreira, porque esa corrupción armó la mano criminal de una burocracia sindical que acompañó esos negocios ferroviarios que defendieron con un crimen, en el caso de Mariano Ferreira, que tenían que ver con la tercerización y todo el negociado de los concesionarios privados. Yo creo que acá hay mucha tela para cortar, porque alrededor de la preservación, en este caso de la mina, del Río Turbio, de la fabricación de los elementos para invertir en la mina, hay muchos puestos de trabajo. Recientemente he tenido una audiencia con fabricaciones militares, 2.300 trabajadores que tienen paralizada su fabricación en todo el país. Ahora ahí se fabrican vagones, que no se están fabricando y se están importando. Allí se fabrican elementos de minería, que se están importando para la industria minera. Y se fabrican elementos como para hacer estas excavaciones y estos arcos para la mina del Turbio. Yo creo que hay que poner en marcha la producción nacional, y el Turbio es un caso. El problema social para nosotros, el hombre, es el punto de partida. Claro. No es un número Eso queda que claro. hacen los negocios capitalistas. Esto no ustedes es un piensan número. que, en tal caso, si esta responsabilidad, en este caso penal de Devido, puede llegar hasta la propia Cristina, por un lado, y segundo, Cristina puede llegar al Senado de la Nación. ¿Ustedes piensan que esto que está pasando con Devido se puede replicar el día de mañana con Cristina en el Senado? Es que estas causas, sin duda, o el cúmulo de estas causas como esta, debieran terminar en una acusación hacia Cristina. Es decir, todo esto no ha sido de desconocimiento por parte ni de Cristina ni en el caso de Néstor Kirchner en el momento que se tomaron estas decisiones. Es decir, claramente, vos fíjate que se llega a Julio Devido cuando había un montón de funcionarios. En realidad la causa esta de la UTN solamente implica cerca de 30 funcionarios en realidad, ¿sí? Julio Devido es la de ahí figura, para abajo. de ahí para abajo. Yo quiero retomar algo que recién se decía, porque cómo se toma la decisión para este proyecto nos habla bastante de la improvisación
y la inmoralidad con la cual se toman decisiones y cómo se usa a la gente. Después del vaciamiento que produjo en los 90 Taselli en Río Turbio, es decir, que dejó hecho un desastre la mina de Río Turbio, cuando viene el gobierno de Duhalde se hace una especie de auditoría acerca de cómo estaba después de haber rescindido el contrato que se tenía con Taselli, el mismo que tenía las concesiones del transporte. En ese momento esa auditoría señala que la situación era muy mala, desastrosa, que no había niveles de seguridad y que la mina tenía que permanecer cerrada y no se podía poner en producción. Eso es el año 2002. En el 2003, cuando llega el gobierno de Néstor Kirchner, comienza a hacer una operación demagógica en que se iba a reactivar la mina, porque era lo que el pueblo estaba reclamando desde hacía mucho tiempo, y no hace ninguna inversión y coloca otra vez en producción a la mina y los obreros y los mineros bajan otra vez a operar. Obviamente, ¿qué sucedió? Junio de 2004, 14 mineros muertos. La muerte de los 14 mineros. Ahora, el salto adelante que hace Néstor Kirchner es ir en el medio del caos que era Río Turbio con ese accidente, prometer y duplicar la apuesta y prometer que viene la usina de carbón, que iba a ampliar la mina, etcétera, etcétera, tapando con promesas, que en ese momento era una usina de Checoslovaquia, etcétera. Claro, la muerte de los 14 mineros. La muerte de los 14 mineros, Claro, que es en realidad esa sola causa debiera implicar, como en el caso de ONCE, claramente quiénes fueron los que, a pesar de existir una auditoría que decía no puede bajar la gente a trabajar en esas condiciones, y hubo quien decidió, llámese Néstor Kirchner, el gobernador de Santa Cruz, el interventor de la mina, que permitieron que los obreros trabajen en esas condiciones y Ahora, que produjo ese accidente. Yo sobre la corrupción presidencial soy bastante escéptico. ¿Por qué? Porque Menem está completamente impune y tiene 7 años de condena de cárcel efectiva y 14 de inhabilitación. Y es candidato. No es candidato, es senador. Sí, es senador y es candidato. Y además le han prometido que si llegara a tener un desafuero parlamentario le van a dar un puesto en una corte de justicia suprema de la provincia. Quiero decir, de la Rúa, los 33 muertos del 20 de diciembre, la causa Banelco, donde Pontacuarto denunció que en el despacho presidencial el presidente habilitó, vayan para adelante, Pero acá no les va a arreglar. No hay más privilegios en la justicia. Hay una impunidad escandalosa de los vértices del poder político que han garantizado un régimen de privatizaciones, un régimen de patria contratista, un régimen de una deuda externa usuraria. O sea, lo máximo que se puede llegar es un ministro en nuestro Julio país. Devido era un personaje. Nosotros queremos llegar a todos. Pero por lo que Creemos hemos que hay que vivido hasta cambiar ahora, esta justicia federal socia del poder de turno y que a veces ve la corrupción en el poder que pasó. A veces. Bueno, ¿no? eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. La justicia tiene que actuar sin la presión política y con el debido saneamiento que otro tema tiene que es la producir. comisión de juicio político es la misma de la justicia Cámara. que señala Pitrola, El otro digamos, tema ¿no? es la comisión de juicio No, sí, político, que no se reúne. Porque como hay pedido de juicio político a la Corte del 2x1, en el caso nuestro, del Frente de Izquierda, hay pedido de juicio político a Macri por la causa del correo, donde se quiso autocondonar 4.200 millones de pesos. Entonces, tenemos que ir hasta el final en todas las causas. Esta es la posición clara del Villalonga, Partido ¿qué hay Obrero. con respecto a la pata ambiental de la mina y la contaminación? A ver, también allí hubo escándalos. El primero de ellos es que la licitación a Isolux se la adjudica en octubre del 2007. Ya en diciembre de 2007 se registran pagos por cerca de 140 millones de dólares. En ese momento el proyecto de la usina representaba 800 millones de dólares el precio original. Hoy está cerca de 1.600 millones. Pero así como iba a trabajar o como irá a trabajar, ¿contamina? Por eso, digo, esto ocurrió antes de que Isolux presentara el estudio de impacto ambiental. ¿Sí? 2007 se adjudica la licitación y tiene que presentar el estudio de impacto ambiental. No lo había hecho, ya empezó a cobrar, ¿sí? Una parte sustantiva del proyecto. Cuando ese estudio de impacto ambiental se presenta, recibe una cantidad de observaciones.
Son 50 observaciones. Sí, pero para hacerlas fáciles Sí, bueno, para la gente. nunca digo. se contestaron. Por ejemplo, nunca se supo cuál va a ser el lugar donde se va a depositar las cenizas, que es el resto que queda, la basura que queda después del quemado del O sea que carbón. con una puesta en marcha hoy tampoco se sabe eso. Bueno, eso nunca se explicitó dentro del marco de un estudio de impacto ambiental. Nunca se aprobó. O sea, Entonces, contamina. Sí, por supuesto. Digamos que el Claro. carbón Una tampoco usina es de la carbón, claro, energía está más bien. limpia que hay, Por ¿no? supuesto, Es una por energía del siglo supuesto. XIX. el Por carbón. supuesto, estamos hablando de un mecanismo de producción de energía del cual el mundo está saliendo. Sí, Es decir, claro. hoy tenemos la noticia de que Inglaterra ya le pone fecha límite Sí. al uso del carbón. Estamos hablando de Inglaterra, donde el uso del carbón es intensísimo. Lo mismo pasa con Alemania. O sea, este es el rumbo. Que Argentina vaya en el rumbo opuesto en este sentido cuando no lo necesitamos, esto fue un absurdo en todo sentido. La verdad, hoy hay que calcular cuánto va a salir esa electricidad. Esa electricidad es muchísimo más cara, seguramente el cálculo que nosotros hicimos en el 2010 daba que estaba alrededor de $190 el megavatio hora, contra 60 que puede salir en energía eólica. Sin embargo, la decisión de ir para adelante está tomada. La decisión está tomada en cuanto a que es necesario solucionar un problema que si uno lo corta, como decía el periodista Diego Cabo, si uno quita el enchufe, baja la llave en este caso, queda una comunidad entera sin ningún tipo de respuesta. Entonces, acá hay que pensar Pero la de transición. esta misma comunidad va a estar va a tener allí una mina que contamina. Digo, porque estamos pensando bueno, también en la el impacto comunidad, social de la sí. comunidad, económico, social de la comunidad, pero no podemos Sí, el desentendernos fracaso de la del- dirigencia del impacto política ambiental. argentina es que obligaron a esa comunidad a elegir entre lo malo y lo peor, entre quedarse sin trabajo y contaminarse. Esa es la disyuntiva perversa a la cual hemos colocado al poblador de Río Turbio. Y en estas circunstancias estamos porque no se ha hecho absolutamente nada, insisto, desde hace más de 40 Sí. años que se sabe que esa Y esa usted mina como no un es hombre que viable. proviene de Greenpeace, digamos, ¿no se le ocurre una alternativa? Es que la alternativa, lamentablemente, estamos en esta circunstancia donde vos no podés desactivar eso de un día para el otro. Tenés que producir un proceso de transición. Yo creo que esa mina tendrá que estar funcionando no más allá de 10 años y tenemos que pensar cómo pasamos a otra instancia de desarrollo para esa comunidad. Que incluya al pueblo, Hay que claro. buscar Por supuesto. otra forma de desarrollo. Insisto, claramente. todo esto se debió pensar hace mucho Claro, tiempo. antes. A De ver, reconversión y De reconversión de los Totalmente. trabajadores. hace más de 40 años que se sabe los límites técnicos que tiene esta mina por el bajo poder calorífico que tiene ese carbón, etcétera, etcétera. Entonces, se sabe que eso no era viable. Esa mina cumplió un rol esencial en el periodo de la posguerra, allá en la década del 50. En ese momento, para Argentina significó un paso importante porque digamos, nos dio carbón cuando se necesitaba. Pero eso duró apenas 8 años, no más. Luego desde esa instancia hasta ahora, ese tiempo hasta ahora, se sabe que eso no es viable. Claro, pero es No se terrible hizo que a una nada. comunidad la opción que se le dé es o subsistir o contaminarse. Bueno, siempre se hizo demagogia terrible. allí. Lo que hizo Kirchner cuando yo describo lo que pasó en 2004, eso es demagogia. No se hizo un estudio de viabilidad. No se hizo un estudio acerca de qué puede ser lo mejor para ofrecerle a esa comunidad. Fíjate que se gastó 26.000 millones de pesos en estos últimos 10 Ahora, la años. gestión actual no puede pensar en reconvertir y Sí, no yo creo- condenar a la población se está a pensando en vivir esto. así. Se está pensando. Lo que pasa es que esto no sucede de un año para el otro. Entonces, hay que pensar que vos tenés un enorme costo hundido en la mina y en la usina. Entonces, lo que recién se decía, falta el 10% para terminar esta usina. Obviamente queda en carpeta el estudio también de la reconversión a gas, porque eso también hay que evaluarlo. Sí, la verdad, Porque por otra parte, Claro, ¿de pero dónde eso- saldrá el gas si sale del fracking? Tenemos Sí, un sí. problema que solucionamos habilitando otro, Bueno, ¿no? la mina de carbón la también es un contaminación no se puede ver aisladamente. No, por Hay que ver la supuesto que no. megaminería, hay que ver el fracking, Está bien. No, claro y hay que que no. hacer la ecuación económico-social, ¿no? Me Económico, parece que- social, ambiental, hay que hacer la ecuación en Absolutamente. este caso, ¿no? Y en realidad también pensar de aquí en adelante cómo buscar una salida para que este pueblo pueda desarrollarse Totalmente. de otra manera y no dependa de esto, ¿no? sí, el proyecto o la usina tiene 30 años de vida útil. Es impensable que esa usina esté quemando carbón 30 años. Si Argentina no va a poder hacer eso. Por lo tanto, claramente estamos obligados a pensar, así la aprendamos, así comience a funcionar, ¿cuándo vamos a cerrarla? Sí, este es el proceso de O sea que transición. O sea, ya venimos reabriría pensando en con cerrarla, fecha de claro. vencimiento. Deberíamos Y sí, tendría que ser así, habilitarla está de bien. ese modo. No podemos pensarlo de otra manera. Porque si no lo pensamos de otra manera, seguimos repitiendo el error
que estamos señalando que no se tomaron las decisiones cuando correspondía. No, y en el mientras tanto, en esos 10 años que usted dice más o menos, Tenés que bueno, reconvertir. no solamente, claro, hay que reconvertir, pero además también hay que buscar la manera de Sí, contaminar lo menos posible esa población, ¿no? Porque hay gente que... Eso que vos decís es así y es claro esto. Pensemos, en los 10 años de los 90 con Taselli se gastó plata y plata sin hacer absolutamente nada, prometiéndole a Río Turbio que esto algún día funcionaría. Los 10 años que vinieron después de kirchnerismo más, digamos, de la década que le siguió, fueron también mucho más costosos, donde tampoco hubo ningún avance. O sea, 20 años de los últimos que hemos tenido allí, donde hemos gastado enormes cantidades de dinero, y lo único que hemos hecho es 14 mineros muertos y tener una población dependiente no de la mina, de los subsidios. Claro. Porque no es que Río Turbio vive de la mina, vive de los subsidios que llevan como Bueno, título que se le la dan a mina. la mina, claro. Yo Totalmente. creo, para terminar, porque además me tengo que ir, Sí. que tiene que haber un control obrero de todo el proceso. Una licencia social de las comunidades de Río Turbio y 28 de noviembre y un control obrero del proceso. Porque no puede ser que sigan robando de la manera que han robado. Queda claro. Muchas gracias, Muchísimas Pitrola. Muchas gracias, gracias a ambos, Villalonga. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, momento de una pausa. pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos con más. Así te sientes.